Iván Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. 8 de la mañana con 1 minuto, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este interferiado, a este día viernes en el que estamos aquí al pie del cañón en Hora Clave, como toda la programación de Radio La Clave durante esta jornada, en que acompañamos a los que se quedaron en Santiago. Debo decir que, si bien a uno le encantaría estar, obviamente, en la playa, en algún otro lugar, sí, hoy circular esta mañana por las calles de Santiago es un placer. Un agrado. Qué rico que los niños estás, se quedaron Fran? en la casa. Bien, ¿y tú, Carlos? ¿Qué hiciste en tu feriado? ¿Descansar un poco, que sea? Descansar con Está la bien. familia, sí, más Qué que nada eso hace rico. uno en un día así cortito cuando sabe uno que tiene que trabajar el otro día, digamos. Sí, sí. ¿Sabes qué vi ayer? Una serie documental, es como todo en sí mismo, de Hugh Hefner. El multimillonario Sí. empresario de Playboy. Sí. Nunca la había visto, así que está bueno. Fallecido, sí. Líder de ese imperio. Sí, y que también muy criticado, muy cuestionado, funado, como se le dice en esta era, pero que por otra parte también abrió la conversación sobre la sexualidad en el mundo entero. Claro. Así que interesante. Con cierta intelectualidad en Playboy en muchos años. Así que, Sí, porque de alguna u otra forma se desempeñó en el periodismo a través de la revista, claro. Así que no lo estudió, pero lo ejerció. Claro que sí. Este bonito oficio que hacemos. El oficio. Nosotros sí. A propósito todos los del Día días. del Trabajador. Saludos a todos. A propósito, claro, sí. A todo el equipo también de Radio La Clave, a todos los trabajadores de nuestra corporación. Sí, feliz día, bueno. A todos Después sí. se conmemora. Sí, oye, los que están viendo el streaming a esta hora seguramente dirán, este loco está con polera. Oye, sí, estás loco. ¿Qué pasó? Es que va a haber 24 grados hoy día, 25. Y más encima traes tu chiporrito. Yo traigo el chiporrito, pero Sí. lo dejo ahí. Sí. ¿Y tu té, café, algo? No, un cafecito. Pero Ya. yo me niego hoy día a declarar el otoño-invierno, digamos. Yo vuelvo al verano y Está días bien. como estos hacen que los Está veranistas volvamos al verano de nuevo, digamos. Está bien, perfecto, sí. Yo ando como con chaleco abajo, que chaqueta, de todo un poco. Sí, ahora estoy viendo en el Buenos Días a Todos, estoy viendo la imagen que tienen como un monito de nieve, no entiendo nada. Si va a haber 24 grados. Sí, y ¿verdad? bueno. Como un emoji. Sí. Es que hace frío, en la mañana sí hace frío, pero más tarde va a estar intensa la diferencia. Sí, así es que disfruten los veranistas esta tarde. Va a ser un día de disfrutar. Amigo, el medio calor. Fran de inmediato se saca la Sí. chaqueta porque dice voy a solidarizar también con esta sensación de que viene un día más veraniego de lo que ha sido el último día, el de ayer y antes de ayer, que fue un día pero terrible, el miércoles. Uy, sí, bien oscuro, pero bueno. Bueno, estamos ya listos prácticamente para comenzar, para iniciar esta revisión de las informaciones en un día que además, al ser interferiado, uno dice, no hay tantas noticias. Sí, hay noticias, hay cosas que comentar. Siempre. Así es que nos vamos a invitar de inmediato a que se sumen junto a nosotros también a comentar todas las noticias en nuestras redes sociales, en YouTube. Tenemos el sorteo del libro hoy día. Matías, que luego nos va a traer el libro para mostrarlo aquí, porque vamos a estar sorteando este libro el día de hoy por cortesía de Editorial Planeta. Así es que a todos quienes comenten en nuestras redes sociales, hoy se va ese libro como todos los viernes. Genial. Y como siempre nosotros estamos listos y dispuestos para la actualidad y comenzamos así con nuestras claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1. La Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó su informe sobre tierras indígenas sin lograr la unanimidad acordada, lo que desató críticas de la oposición. La senadora Carmen Gloria Aravena respaldó el documento y renunció al Partido Republicano, profundizando las tensiones políticas. Sí, aquí hay un trabajo que quedó marcado por tintes políticos. En un año electoral, uno esperaría que trabajos como el de esta comisión, que buscaba reparar ciertas necesidades, por un lado del pueblo mapuche, las necesidades de seguridad también y de derecho a la propiedad de los agricultores, de los dueños de grandes tierras, que hubiese un concepto de unanimidad era crucial. Efectivamente, lo habían dicho, la unanimidad va a ser elemental para poder firmar este acuerdo.
Pero después de eso, lo que ocurre es que no hubo unanimidad, hubo un voto disidente, fue un 7-1, porque el líder de la Asociación de Agricultores, Victoria Malleco, Sebastián Navellán, fue el que vota en contra de este informe. Se suponía que, de acuerdo a las bases iniciales, esto hacía que el informe se cayera, que no hubiese acuerdo y tuviesen que eventualmente seguir trabajando o que se nombrase otra comisión, digamos, que fracasase este proyecto. Pero, de acuerdo a lo que se indica, luego los mismos miembros de la comisión llegaron a un acuerdo que un 7-1 es también una posibilidad de que este informe sea presentado por el presidente Gabriel Boric el día martes. Pero está marcado todo por el tinte político y eso es lo complejo, ¿no? Que necesidades sociales se vean marcadas en un año como este, en un año electoral. Sí. Y lo vamos a decir así porque efectivamente hay diversas problemáticas que tienen que ver con las necesidades de los partidos políticos que sobre los trabajadores de la comisión, sobre los integrantes de esta comisión, ejercieron algún tipo de presión, de acuerdo a lo que dice una de las senadoras, miembro de la comisión, Carmen Gloria Aravena, que dice que finalmente Republicanos le pide que este informe no sea aprobado por ella. Y ella consideró que no era lo correcto. Hay muchísimo paño que cortar en torno a un tema que es muy delicado, que marca también el desarrollo del gobierno de Gabriel Boric. Por eso es que era tan importante también para el gobierno sacarlo, pero esto no tenía que ser a costa de todo, tenía que ser con un acuerdo lo más amplio posible. ¿Se logró o no? Es algo que seguramente en estas horas se va a leer de un lado y de otro de distinta manera. Pero no parece que sea un trabajo muy sólido desde las bases, ¿no? Desde el acuerdo, desde el entendimiento, como dice el propio nombre, aparentemente no hubo tanto de eso y sí mucho de manejo político. Poco de paz, como sí, dice también la comisión misma. Clave 2. Durante la manifestación del 1 de mayo en Santiago se exhibieron muñecos colgados de cabeza con los rostros de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, generando amplio repudio de la oposición. La imagen, difundida por las Juventudes Comunistas de Santiago y posteriormente eliminada, fue calificada por Evelyn Matei como un acto de violencia política promovido por el Partido Comunista. Líderes de Chile Vamos y el Partido Republicano exigieron condenas transversales y denunciaron incitación al odio. Era mal momento para hacer signo como aquel. Sí, mal momento, no va, así como decíamos que la paz y el entendimiento debiese estar en esta comisión, en un día como el 1 de mayo, el último 1 de mayo de este gobierno, uno entendería que también desde los grupos que participaron en esta marcha, en estas movilizaciones, no hubiese descolgados de esta manera, digamos. Sobre todo cuando tienen dentro de una marcha como la de ayer y dentro de los actos que fueron parte del Día del Trabajador a candidatos presidenciales como Janet Jara, por ejemplo, desde el Partido Comunista, que fue muy felicitada, recibió mucho cariño, pero también se entiende que es por parte de sus votantes, de las personas más cercanas. Es un grupo de electores duros, digamos, en este sentido. Y que tiene mucho que ver con que el acto directamente es todo lo que profesa el Partido Comunista, todo lo que la misma Janet Jara también realizó durante su Ministerio del Trabajo. Entonces, claro, sí. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro cuando uno ve estas imágenes. Porque hay grupos que en redes sociales dicen, pero ya eran unos muñecos nomás. Pero en rigor siempre hay que ponerse en el lugar del otro y saber si es que los muñecos, en vez de Kaiser y Kast, hubiesen sido de Carolina Toá, de Janet Jara, si hubiesen sido las mismas reacciones, son unos muñecos nomás. Tiene que ver con eso. Con lo delicado del momento y que cada señal importa. Con las señales, porque cada actitud y en este caso una imagen, por supuesto que enloda al otro, y ahí tiene que ver con cómo observamos hacia algo más allá. De aquí, bueno, quienes lo realizaron, por supuesto querían manifestar algo, pero también enloda, lo reitero, enloda la candidatura, en este caso de Janet Jara, enloda todo lo que tiene a su alrededor. Y convengamos que actos como ese han hecho destrozar años y meses de trabajo. Exacto. Como fue el caso de la Convención Constituyente y el tema de la bandera. Así es. O sea, no es tan diferente. No es tan diferente, no es. Son errores no forzados a veces de personas que, vuelvo a decir, son descolgados del corazón de una manifestación, pero que, claro, generan cierta percepción de que no hay control sobre todas las masas en ese sentido. Es que es muy diferente a una pancarta. Absolutamente, no es lo mismo. Son cosas muy diferentes.
Clave 3. El gobierno de México anunció la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales con implementación total prevista para enero del 2030. La medida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca dignificar la vida de los trabajadores sin afectar la productividad. El proceso incluirá mesas de diálogo con empresarios y sindicatos para alcanzar un consenso. Sí, ojo que tú lo acabas de decir, de 48 horas a 40. Es decir, en México se trabajan todavía 48 horas semanales, que es uno de los países que más trabaja en el mundo. Nosotros pasamos de 45. 45, 48. Progresivamente a 40. Acá también en México va a ser progresivo, de aquí al 2030, han dicho las autoridades, en este caso la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, porque imagínate fuera de un día para otro. No, obviamente no tiene sentido y no hay ningún acuerdo que pueda llegar a eso. Pero claro, lo que dicen específicamente en México es que está comprobado que hay muchísimos tiempos de traslado, horas de trabajo que se reducen en definitiva solo por una serie de elementos que en México son propios de su cultura. Pero claro, hay ahí distintos debates que seguramente se van a dar. Dice Claudia Sheinbaum que reducir las horas de trabajo no reduce la productividad ni reduce el valor generado, que en rigor le están devolviendo ciertas horas de vida a trabajadores que también emplean muchísimo, como ya decíamos, en traslados y en una serie de elementos de la jornada laboral que es muy extensa todavía en México. Se suma a un debate amplio, ¿no? que en Chile ya ha ido avanzando durante estos últimos años. Hay otros países que también lo han tratado de implementar. En Europa sabemos que incluso ya hay intenciones en Asia, ¿no? Creo que fue en Japón el último país que se suma al proyecto de trabajar de lunes a jueves, 4x3, que es también otra de las ideas que hay. Que ha generado, obviamente, esa genera de inmediato un cierto sensación de bienestar, ¿no? En muchas día personas. Como hoy no estaríamos trabajando. Por ejemplo. Ahí sí que era el sándwich de corrido. Claro, pero son proyectos que generan todavía mucho debate, porque obviamente hay muchísimo dinero en términos de productividad que está empleado ahí. De todas maneras. Lo cierto es que en México, que se trabaja mucho en horas, no sé si en productividad, pero en horas se trabaja mucho, el debate ya está instalado. Sería interesante ver a algún candidato presidencial que postule eso. 4x3, dices. Nadie se ha atrevido. No, nadie ha querido. Le va al empresariado. Sí, yo creo que es bien populista. ¿Para qué decirlo? Si no, es impracticable todavía. Yo me voy a poner, van a decir, no, pero ¿cómo? Es que todavía es impracticable, es muy gradual, tiene que ser gradual. No es tan fácil, principalmente por los acuerdos políticos. Vuelvo a decir, claro. Venimos saliendo de una comisión que no logra un acuerdo unánime cuando tenía que hacerlo. Imagínense lograr un acuerdo en ese sentido para los 4x3 días de trabajo. Es muy difícil. Y clave 4. Oye, yo seguí aquí lista y dispuesta. Es que estoy con el sándwich en mi mente. Clave 4. Manuel Pellegrini está a un paso de alcanzar su primera final europea tras la victoria 2-1 del Real Betis sobre la Fiorentina en la ida de la semifinal de la Conference League. El técnico chileno, que ya había llegado a semifinales de Champions con Villarreal y Manchester City, busca ahora su mayor logro continental. La revancha se jugará en Italia, donde el Betis intentará sellar su paso a la final. Manuel Pellegrini es un entrenador que se ha caracterizado por tomar equipos de segunda línea en Europa y los levanta a niveles, pero que nunca sus fanáticos, digamos, lo hubiesen imaginado siquiera. Pasó con el Villarreal, que llegó a una semifinal de Champions League, pasó con el Málaga, que también llegó a altas esferas a nivel continental, y ahora pasa con el Betis. En Sevilla hay dos equipos grandes, Sevilla y Betis. El Betis es el equipo más pequeño, digamos, de esa ciudad, y aún así está logrando una campaña tremenda. Parece ser este esquema de Manuel Pellegrini de tomar grupos con no tanta presión mediática en Europa y hacerlos lucir de mejor forma. Va a quedar pendiente todavía la necesidad de muchos hinchas de que venga a dirigir a la selección nacional. Eso no sé si se va a lograr, pero por lo pronto Manuel Pellegrini sella una vez más un paso enorme. Hasta ahora, bueno, no ha pasado, es el partido de ida, pero ya está con buenas expectativas. Pero es por lejos el entrenador más exitoso en la historia de nuestro fútbol, y en Europa seguramente se van a acordar de él mucho por todas esas campañas. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Aquí está el libro. Sí, ya lo tenemos en nuestras manos. Hoy se va a uno de nuestros auditores. Preparados para la guerra, una historia internacional de América del Sur en la era de las dictaduras militares. Estamos bien ahí intensos con nuestros libros, así que con harta política. Sí, harta política. Harta historia también.
La fotografía, de hecho, es bien impactante de la portada, ¿no? Con sí, muy fuerte. Pinochet y Videla codo a codo ahí en esta portada, que habla justamente de esta época asiaga también para Latinoamérica. Vamos a estar sorteándolo más rato al final del programa, así es que atentos a eso porque... ¿Y cómo hay que participar? Bueno, en Instagram todavía se puede. En nuestras claves del día en Instagram, las de hoy, las del miércoles, martes, lunes, todas esas con 4 oportunidades en distintos días que hemos estado entregando distintas preguntas de actualidad y ustedes las responden entre todos quienes hayan respondido. En Instagram. En nuestro Instagram, @Radio La Clave. Allí ustedes ingresan, escriben y pueden participar. Al final del programa estamos entregando ese regalo, este libro. Buenísimo. Y como siempre estamos atentos a tus comentarios en nuestro chat de YouTube. Oye, Patricio Arias nos dice: hola Fran y Carlos, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos aquí también a este espacio en donde las calles están vacías, pero nosotros estamos con todo. Nosotros no estamos vacíos, ¿no? No, para nada. Mira, Constanza Abugarade, buenos días, nos dice con un solcito ahí de emoji. Parece que el sol está en su corazón. Sí, estoy viendo a propósito del sol el pronóstico extendido. Ahí viene, sábado 26 grados, domingo 25, lunes 23. El lunes recién se vuelve a enfriar un poco el ambiente, pero sábado y domingo va a estar muy rico. Hoy está casi que para meter la patita al agua. No sé si piscina, porque las piscinas en Chile son más congeladas. No, claro. Pero meter un poquito. Limpia su piscina. Claro, buen momento para eso. Saludos a todos los que nos escriben en el chat. Hora clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Bien, la Comisión para la Paz y el Entendimiento fue presentada durante el año 2022 por el presidente Gabriel Boric y era la necesidad de solucionar una serie de desencuentros que había a nivel político y social en la Araucanía, entendiendo que este es un marco que también permitiría eventualmente llegar a un margen de seguridad también para la población de la macrozona sur, que esto fuese un buen caldo de cultivo para que después grupos extremistas, grupos armados no tuviesen la misma fuerza de ingresar en esas zonas. Si hablamos de seguridad, ¿qué momento es para realizar una convocatoria como esta? Claro, pero lo primero que tenía que ver era justamente entendimiento de reivindicaciones históricas por parte del pueblo mapuche. O sea, las bases, las raíces las de bases, todo esto. Claro. Pero por otro lado también habían grupos de agricultores, de dueños de tierras que lo que buscaban era seguridad también para su derecho de propiedad, que es algo que siempre ha estado ahí en entredicho en esta zona durante muchos años. Víctor Ramos, el subsecretario del Interior, era el secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y es quien menciona que es un acuerdo histórico, que hay un trabajo hecho por comisionadas y comisionados que lograron un amplio consenso por Chile, pero el consenso no fue total, digamos, no fue unánime, fue de 7 votos contra 1. El voto en contra, ya lo decíamos, es del líder de la Asociación de Agricultores Victoria Mayeco, Sebastián Navellán, quien menciona que no estaban dadas las bases para que esto se aprobara, porque se generaba una cierta incertidumbre jurídica por la restitución de 240.000 hectáreas de tierras como reparación territorial para ciertos dueños de... Para el pueblo mapuche, quiero decir. Y entonces el documento apenas mencionaba el terrorismo, por ejemplo, que era el otro tema que mencionabas, ¿no? Que no había en este documento una base respecto de la seguridad que necesitaban muchos dueños de tierras. Es lo que dice Sebastián Navellán. Pero por otro lado, estaban quienes decían, hay un avance, hay un paso. Hay una forma de aquí en más, desde este documento comenzar a trabajar, porque hasta ahora está siempre en cero esto, siempre está en que las posiciones son tan contrapuestas que no llegan a nada. Había aparentemente un consenso ahora, un acuerdo incluso entre algunos personeros que no necesariamente son de izquierda, como por ejemplo Alfredo Moreno, que había dado su voto a favor. Sí. Y el otro, que era el voto de la senadora de Republicanos Carmen Gloria Aravena, que ya no es de Republicanos, porque ella misma dijo que el partido le pidió votar en contra a, digamos, riesgo de que ella, si no lo hacía, quedara fuera del partido y por lo tanto no podía postular a la reelección. En un contexto, como tú decías, Carlos, donde este tipo de votos, más allá de no ser quizás los personajes más importantes de cada uno de los partidos, por supuesto que alinean o entablan la conversación dentro de cada uno de ellos. Este voto de republicanos también de alguna u otra forma habla de lo que dice el partido de José Antonio Kast. Entonces, de todas maneras, tiene que ver tiene mucho que ver este alejamiento por parte de la senadora
con esos mensajes que quiere entregar el partido o no. Y bueno, asimismo lo titulan algunos medios, esta Comisión por la Paz y el Entendimiento no es ni el primer ni el último paso, aunque muchos lo catalogan como un avance importante. Claro, ¿qué es lo que dice la senadora Carmen Gloria Aravena? Dice que hace 2 meses ya el Partido Republicano había manifestado su oposición a la firma de este acuerdo, aun cuando todavía el informe no estaba completamente redactado. Dice de hecho que ella se manifiesta públicamente que va a aprobar esto, y de vuelta le dice el partido, ellos no están de acuerdo con este proceso, y entonces tenía que tomar la decisión de alguna manera, si es que firmaba, sabiendo que el partido no apoyaba esta medida, de las consecuencias que hubiese. No es menor, porque al renunciar no simplemente renuncia a esta situación en particular, sino que por supuesto ahí ella está renunciando a un montón de otras circunstancias en donde, claro, una senadora puede tener un apoyo hacia las parlamentarias que vienen, o sea, de verdad que importa mucho su lugar dentro del partido y ahora fuera. Es una lata que al final terminen habiendo intereses políticos, más allá de si existió o no esta conversación, del debate mismo. La decisión de una parlamentaria, miembro de una comisión, de renunciar a su partido debido al resultado de una comisión, ya mancha políticamente todo el proceso. Sí. Y eso es complejo porque se genera la percepción de que nuevamente un trabajo que tenía que ser orgánico en pos del entendimiento en la macrozona sur, no lo termina haciendo y termina nuevamente forzado de alguna manera por intereses políticos, ya sea de un otro lado, digamos, pero la política nuevamente ingresando de la manera más cruda y de la forma más menos sana posible a un entendimiento que debiese ser justamente eso, sano, un entendimiento sano, buscando que hubiese algún tipo de acuerdo, ¿no? De entendimiento en ese sentido. Sí, pues las conveniencias de cada uno de los partidos que se contraponen en este caso con esta representante que va a la comisión y que, bueno, tiene su perspectiva. Sí, vamos a escuchar a Evelyn Matei, la candidata presidencial de Chile Vamos, quien también estaba en contra de este trabajo de la comisión. A ver, escuchémosla y luego seguimos comentando. Conclusiones. Todos entendíamos que el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento iba a salir solamente si había unanimidad. Lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que van a hacer. Por otra parte, es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se le tiene que hacer algún tipo de reparación, pero sobre todo de que tiene que haber un acuerdo absoluto entre todos que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible. Y por último, quiero señalar que la entrega de tierras no necesariamente trae la paz. Y si no, miremos el caso de Temucuicui. Y ahí están las declaraciones de Evelyn Matei, pero que en rigor sí, al final habla un poco del fondo de la explosión, pero parte hablando de la forma, del acuerdo que tenía que ser unánime y que no lo fue finalmente. Ese debate a mí me parece que al final del proceso ya no sé si es tan procedente, digamos. No, me parece a mí que ya el debate de si era por unanimidad o no, y si finalmente es 7-1, me parece que hay un trabajo que se hace respecto de lograr un acuerdo, más allá de que no sea completamente unánime. Después, si había un acuerdo que no se cumplió o no, sí, es un debate que en política a veces importa, pero tiene que ver más con la forma que con el fondo de la comisión. Y por otro lado, claro, Evelyn Matei dice no hay un reconocimiento al terrorismo como tal. Al menos nosotros no tenemos cómo saber eso hasta este momento, porque el martes recién se entrega el informe. El martes el presidente Boric ya ha anunciado que va a entregar el informe y recién sabremos cuánto está incluido el terrorismo como concepto en este acuerdo. Sí, desde esa perspectiva también el Partido Nacional Libertario, el de Johannes Kaiser, para que también nos ubiquemos dentro del mapa, es el que rechazó este mismo informe de Comisión por la Paz y el Entendimiento y siente que es más de lo mismo, un poco ahí en esta línea de Evelyn Matei, que también está de un lado para otro. La veíamos ayer y fue muy criticada por parte de esta misma derecha de Johannes Kaiser y del Partido Republicano, que no fue al evento del Día del Trabajador. No, claro. Pero Evelyn Matei sí fue. Esta discusión de la restitución de tierras para el pueblo mapuche es larguísima. Es una discusión que ha estado siempre marcada por el detalle ideológico, ¿no? De qué significa esta restitución de tierras, en rigor también de ideas
tan a veces poco empáticas con una idea, digamos, del cosmos del pueblo mapuche, respecto de la productividad que puede entregarle o no una persona a la tierra, por ejemplo. En ese sentido hay una serie de discusiones que son históricas y que esta comisión no iba a resolver de fondo todavía, era el primer paso. Pero que ya el primer paso esté marcado por ejemplo, una senadora que dice que la chantajearon, es súper preocupante para lo que venga después. No hay forma de salir de un embrollo como este si tenemos este primer paso, digamos, un primer paso que está marcado por una senadora que dice que fue chantajeada, que no va a poder ser más senadora, al menos por el partido en el que estaba, debido a que ella decide firmar un acuerdo, entendiendo ella que era un acuerdo todavía positivo para el significado y el objetivo de la comisión. Entonces está súper manchado todo el proceso al final, y el objetivo que tenía el gobierno tampoco se cumple. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Paz y entendimiento que no se ven mucho en las calles de Santiago por estos días. Pocaso de esos conceptos dentro de también la carrera presidencial que nos enmarca en eventos que ocurren año a año, como es la marcha del Día del Trabajador, este 1 de mayo, ayer. Claro, lo que se ve en la fotografía son estos dos muñecos colgados de cabeza, en un paradero parece, ¿no? Es un paradero de la calle ahí parece ser la Alameda misma. Y tiene, claro, unos símbolos nazis y las caras de Kast y de Kaiser. Y claro, lo que además se ve es que la captura iba acompañada del himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, interpretado por Patricio Mansa e Inti Illimani, pero además esto es publicado por las Juventudes Comunistas de Santiago. Juventudes Comunistas tienen orgánica, tienen una organización, tienen cierto respaldo del propio Partido Comunista, y por eso es que de vuelta ahora los candidatos de derecha, la propia Berín Matei, incluso apoyando a Kast y a Kaiser, dicen, bueno, esto es parte del comunismo. Y se genera la percepción de que ahora, por ejemplo, una Janet Jara tendría que responder por esto. Claro. A la cual sería muy interesante preguntarle sobre esto hoy. Sí, seguramente ella condenaría el hecho, porque es condenable, sí, en lo macro, digamos, pero es una publicación hecha por las juventudes del partido al que representa. Claro, no necesariamente es la imagen misma o estos muñecos, digamos, realizados por las Juventudes Comunistas. Claro. Comparten, pero exacto, comparten la imagen, pero no necesariamente está realizado por ellos. No, eso hay que tenerlo muy, muy claro, sí. Pero claro, es una sensación de que... La eliminaron además la foto. Después la bajaron, sí, es cierto. Es un paso en falso, es un paso en falso en medio de un ambiente político que va a estar cada vez más crispado, que va a tener ciertos tintes también a veces de violencia, lamentablemente. Ojalá que no llegue a extremos, ¿eh? Ojalá que tengamos una campaña política de aquí en más donde este no sea el punto de partida de las situaciones. Totalmente, ¿no? Muy desafortunado, y cualquier paso en falso, como sabemos, en nuestro país sobre todo, puede perjudicar cualquier carrera presidencial, cualquiera de las tantas que tenemos hoy en día respecto a las primarias y todo lo que estamos observando, y en donde también José Antonio Kast y Johannes Kaiser en particular, que es a quien hacen alusiones estas figuras, están con la mano súper fuerte respecto a la seguridad, entonces se ven como una de las cartas más potentes en ese ámbito, de la mano dura, digamos, pero que de seguro condenan actos como estos. Sí, sin justificar en lo absoluto lo que ha ocurrido, quiero ser claro en esto, lo que sí debo decir es que hay partes del discurso de Kast y Kaiser que han sido también algo violentos y han generado indignación en buena parte de la población. Cuando yo le preguntaba al diputado Kaiser el miércoles por esta frase de los muertos de Pisagua, sí, yo se lo dijo que no se arrepentía en lo absoluto. Dijo que no se arrepentía, sí, y es una frase violentísima. Ese discurso genera eventualmente también, desde este lado, claro, una percepción de que no se está colaborando a bajarle el nivel a un ambiente que está muy, muy, muy crispado con miras a las elecciones. Sí, no es casualidad, no, además, claro, de nuevo, sin justificar para nada este tipo de realizaciones, digamos, dentro de las marchas, que sean ellos dos, que no esté Berín Matei, por ejemplo, también.
siendo que hace algunas semanas estas declaraciones respecto a los primeros años en dictadura fueron Es cierto, ¿eh? Sí. muy llamativos. Podrían haber considerado también a una Evelyn Matei, digamos, para la imagen de lo que querían demostrar, y no, está solo Johannes Kaiser y José Antonio Kast, o de hecho podría haber sido solo Johannes Kaiser, el mismo José Antonio Kast, más allá de su discurso constante en su trayectoria, también ha estado un poquito más desmarcado de la figura de Kaiser, entonces Claro. la decisión no es menor. Claro, pero tiene que ver más bien con las posturas en torno a la dictadura. Ahora sí, si hablamos solo en torno a la dictadura, Evelyn Matei también ha tenido una postura pro dictadura en los últimos días nomás, y eso podría haberla hecho que se generase algún tipo más de protesta. Pudo haberla existido, probablemente sí, la figura de Evelyn Matei estaba en algunas pancartas, qué sé yo, pero esto es lo que está fuera de contexto, ¿no? Es mucho más potente, porque al final es una alusión a personas colgadas. Exactamente. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Y Amati es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Además, puedes darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Dentro de los datos que faltaban, la noticia que siempre queda rezagada, pero que nos parece importante, es el caso de la periodista ucraniana Victoria Roshina. Espero haberlo dicho bien. Ah, perfecto, sí, un ucraniano, pero al dedillo, sí. Ucraniano de viernes, no me pidan más. Victoria, que investigó el sistema de cárceles de Rusia y finalizó con su muerte todo esto. Claro, ella era periodista de un canal de televisión en Ucrania y, bueno, 27 años tenía. Había comenzado a investigar los sistemas de cárceles que Rusia había implantado en las zonas que iba ocupando en la guerra, en la franja del Donbass, en Zaporilla, en estas ciudades donde habían ingresado los rusos, pero en territorio ucraniano. Los rusos toman control de ciertas zonas y hacían cárceles donde metían adentro a los civiles que vivían allí, a algunos obviamente soldados que sobrevivían a algún tipo de batalla, y en esas cárceles eran cárceles improvisadas, por lo tanto las condiciones eran absolutamente devastadoras para las personas, atentaban claramente también contra los derechos humanos, había torturas en ese lugar. Y ella investigaba esto contra todas las incluso recomendaciones de sus superiores, que le decían no viajes. Ella viajaba, entregaba la información, mostraba su rostro permanentemente diciendo yo estoy aquí y estoy mostrando esto, y en medio de eso ella es detenida, algo que era en algún momento ya inevitable que pudiese ocurrir. Lo que claramente después vino es la peor de las barbaries, digamos. La devuelven a ella en un camión con otros cuerpos de otros soldados, eran casi puros hombres, y de pronto las personas se encuentran con este cuerpo de una mujer que venía absolutamente desmembrado, sin sus órganos internos y con señales claras de haber sido violentamente torturada. Qué difícil el periodismo también en estas zonas de guerra, prácticamente imposible, y qué valientes también ahí los colegas en el caso de Victoria, que a pesar de todo deciden realizarlo. Exactamente, y por eso es que entonces ahora hay homenajes permanentemente, hay peticiones de justicia, pero en tiempos de guerra buscar a algún responsable de la muerte de Victoria Roshina es muy complejo, solo hasta que se resuelva finalmente este conflicto. Pero es un nuevo símbolo de la barbarie, de la masacre que se ha registrado en Ucrania contra civiles por parte de las fuerzas rusas, y en este caso también de los límites a la libertad de expresión, que son absolutos también, y a la libertad de información en territorio ucraniano. Lo que faltaba ahora está en tu radar. Seguimos en Hora Clave. A las 8:34 nos vamos a la pausa. Sí, ya volvemos muy pronto con más noticias, con todo el análisis y también con tus datos. Sí, también, bien. Lo que no sabía, ese me gusta muchísimo. Como de buen día viernes, nosotros seguimos aquí. No te muevas de nuestra sintonía, aquí a la 92.9.